En Perú, el expresidente Alejandro Toledo estuvo presente durante la audiencia en la que fue interrogado en una investigación por corrupción. Toledo, quien gobernó Perú entre los años 2001 y 2006, está acusado de haber recibido hasta 30 millones de dólares de la constructora Odebrecht para que le fuera adjudicada la construcción de una carretera que conecta a Perú con Brasil. Es el caso Interoceánica Sur. Toledo, extraditado de Estados Unidos en abril de 2023, está acusado de colusión y lavado de activos. En el centro de este caso, por cierto, se encuentra Jorge Barata, ciudadano brasileño que fungió como director ejecutivo de Odebrecht en Perú y quien conocería el detalle de las supuestas operaciones. Barata fue excluido del caso en un momento porque aceptó colaborar con las autoridades, un acuerdo que fue revocado, por cierto, en julio pasado. Y de Barata, por cierto, habló Toledo durante la audiencia. Las únicas veces que nos hemos reunido con el señor Barata y los constructores peruanos ha sido para firmar el acuerdo final en público en el Salón Dorado grande de Palacio de Gobierno. Era una ceremonia y hemos invitado a todos los constructores peruanos, los extranjeros, ya han ingresado todos, seguramente que también la gente de Proinversión. No me acuerdo, vino el presidente Lula. Cuando hemos firmado el acuerdo de las interoceánicas, vino el presidente Lula e hicimos una ceremonia en el Salón Dorado, en el Salón Grande de Palacio de Gobierno. Hay otros expresidentes peruanos salpicados por este escándalo de Odebrecht: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. El caso claro que cimbró al Perú fue el de Alan García, expresidente, quien en el año 2019, durante una investigación por un presunto soborno de Odebrecht, se suicidó poco antes de ser detenido por la policía. Ya me acompaña esta noche el abogado José Ugaz, ex procurador, expresidente de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Qué gusto saludarte, José. A ver, recordar que llevamos ya más de una década desde que en Brasil la justicia descubrió y creó este esquema de lavallato, el masivo esquema de corrupción, y después en 2016, cuando el Departamento de Justicia estadounidense hace un acuerdo con Odebrecht y la empresa reconoce pagar casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países. Hablemos del caso peruano. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuántos imputados? ¿Cuántos sentenciados hay hasta ahora? Bienvenido. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Bueno, son casos que efectivamente han durado mucho tiempo y hasta la fecha me parece que solamente hay una sentencia en un caso menor donde 2 funcionarios han sido condenados. Pero en ninguno de los casos emblemáticos donde están las grandes inversiones que se hicieron en esos años en el Perú, ya sea por el gasoducto, las carreteras denominadas Cirsa Sur, y otros, incluso en la propia capital de Lima, con distintas empresas brasileras, no solamente Odebrecht. Hay que recordar que era un cártel de empresas brasileras, las constructoras Sí. más grandes de ese país. Hasta la fecha no tenemos sentencias relevantes, y lo que está pasando con Toledo hoy es lo que vino ocurriendo en otros 2 casos similares, que son el de Humala y el de Keiko Fujimori, que recién están empezando a salir a la etapa de juicio oral, es decir, que todavía falta un largo recorrido. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Fujimori están presentados 1.030 testigos, que a su vez pueden ser interrogados por 40 abogados. Hagamos una multiplicación de lo que eso puede significar en términos de tiempo, Uf. horas, día, y se especula que esto puede durar muchos años. En el caso de Toledo, Entonces efectivamente, déjame preguntar. probablemente uno... Sí. Adelante, adelante. Probablemente aún. No, decía que en el caso de Toledo probablemente es el caso más claro y que en el que mayor cantidad de pruebas hay, porque aquí se entregó a lo que llamamos la colaboración eficaz, es decir, una confesión de su participación en hechos delictivos, su íntimo amigo, quien ya no vive, es el señor Maiman, que fue la persona que articuló con él
el circuito del dinero a través de cuentas del propio Joseph Maiman, que él entregó en su momento a la justicia y por lo tanto está totalmente documentada esta parte, en virtud de la cual Toledo recibió una cantidad aproximada de 40 millones de dólares. Después él trató de dar una serie de justificaciones, incluso diciendo que era parte de la pensión que había recibido su suegra, quien había sido víctima del nazismo, etcétera, pero todo eso se ha desbaratado, razón por la cual la justicia norteamericana, después de tener a Toledo más de 2 años sujeto a medidas restrictivas, incluida la prisión, decidió entregarlo al Perú y ya empezaron las audiencias en estos días. Sí, y hay que decir, háblame un poquito del destino de Jorge Barata cuando ya no está, digamos, el convenio se revoca de colaboración eficaz, pero, y digamos, lo que él tiene o las cuentas que él tiene con la justicia o este acuerdo elimina la posibilidad de buscarlo porque fue retirado una vez que él dice, sí, yo colaboro. ¿Qué pasa con él? Bueno, Barata fue el factotum de Odebrecht en el Perú, es el hombre que arregló con los distintos presidentes, hay evidencias de cómo él viajaba en el avión presidencial con Alan García, él tenía acceso directo a los distintos presidentes de la República, era un hombre que se movía en las altas esferas de este país. Pero él, cuando irrumpe el caso judicial en el Brasil, él busca ampararse en los acuerdos que se estaban realizando en el Brasil entre la empresa Odebrecht y la justicia brasilera para decir yo puedo ser un colaborador, pero asegúreme que no voy a ser procesado en el Perú. Y efectivamente esa condición fue aceptada por los fiscales peruanos. Odebrecht se convierte en una suerte, conjuntamente con otros altos funcionarios de Odebrecht, en una suerte de testigo estrella, digamos, que aportaba una serie de evidencia hasta que viene el desmoronamiento del caso en el Brasil, a consecuencia de que se descubren estos diálogos indebidos, impropios, entre el juez y el fiscal que estaban a cargo del caso, el juez Moro y el fiscal Lalañol. Esto genera una crisis que es aprovechada por Lula, que en ese momento ya incluso había sido condenado en el contexto de estos hechos, acusado de haber recibido un departamento, etcétera, etcétera. Y Lula, a su vez, apunta como magistrado de la Corte Suprema, una situación creo yo inconcebible, a un abogado que había sido abogado del Partido de los Trabajadores y era su abogado personal en algunos casos. Y este juez, Díaz Toffoli, ha sido también el responsable de traerse abajo todos los casos en el Brasil e incluso proyectar ese desmoronamiento a países como el Perú, diciendo que ciertas pruebas actuadas en el Brasil no se pueden usar en el Perú. Bueno, con el tiempo transcurrido, para quienes no somos expertos en cómo se tramitan estos casos en términos de tiempo, si hasta ahora hay tan pocos sentenciados, José Ugaz, mi última pregunta es, ¿qué tipo de mecanismos quizás sí ya se han activado, se han desarrollado después de esta lección masiva que nos ha dejado a todos en el continente y otros países de corrupción de Odebrecht para evitar en el futuro este tipo de casos? ¿Hay algo? Hay muchas lecciones aprendidas que se han tomado de estos casos. Yo creo, sin embargo, que pese al tiempo transcurrido en el Perú, sí van a haber sentencias efectivas. Estoy seguro que la de Toledo va a ser una de ellas y habrán algunas otras importantes, emblemáticas, pero una de las lecciones aprendidas es que la Fiscalía tiene que priorizar sus batallas, diseñar una estrategia que sea más eficiente. Hay que aprender de países que tienen sistemas de justicia más ágiles. Para probar un hecho no se necesitan 1030 testigos. Basta con 10 o 15 y el resto simplemente van a ir a corroborar, entonces resulta que no es indispensable. Y también, una vez que se tiene consolidado un caso, la Fiscalía no se debe entretener en fuegos artificiales alrededor de eso y avanzar de manera mucho más enfática y directa en la actuación de pruebas para obtener resultados. Pues estamos pendientes entonces de lo que ocurra allá en el Perú. Te agradezco la oportunidad de esta entrevista, José Ugaz.